Saludos y bienvenidos una vez más al canal EDC, donde profundizaremos en los Wargames. Segundo vídeo sobre la explicación de reglas de este Urban Operation segunda edición, que como todos bien sabéis está editado aquí en el Estado español por la editorial Draco Ideas, ¿vale? Bueno, antes de empezar quiero agradecer el apoyo que ha tenido el primer vídeo. La verdad es que encantado de la vida, ¿vale? La gente parece ser que está bastante interesada con esta segunda edición de este título, ¿vale? Que sin duda es un pedazo de juego. El juego es chulísimo, como así poquito a poco lo iréis viendo, ¿vale? Así que nada, una vez más, muchas gracias por la aceptación a los miembros de la comunidad EDC que nos siguen, ¿vale? Y bueno, y como digo, vamos a empezar con este segundo vídeo para estas reglas, donde vamos a entrar otra vez de nuevo y así zanjar el tema sobre algunos datos, alguna información que es necesaria que volvamos a recordar, ¿vale? Para cerrar ya directamente el capítulo sobre los bloques y sobre las cartas, ¿vale? Vamos a hacer una especie como de resumen en este segundo vídeo tutorial, perdón, para aclarar un poco conceptos, ¿ok? Y que podamos tener las cosas ya definitivamente claras. Así que bueno, vamos a empezar con el tema de los bloques. Vamos a ver qué información es la que trae estos bloques así un poco más en detalle. He puesto dos únicos bloques para no generar demasiada confusión. Una representa a un jefe de sección y otro representa a un grupo de unidades de infantería, ¿vale? Vamos a ver qué es lo que tiene gráficamente estos bloques. Bueno, primero, antes de nada, en el centro tenemos una silueta que hace referencia evidentemente a que es una unidad de infantería. Tenemos otros bloques, como ya vimos en vídeos anteriores, que voy a poner aquí un ejemplo. Pueden ser unidades blindadas o unidades mecánicas no blindadas, ¿vale? Si os fijáis también la diferencia que podemos tener en este sentido, para tenerlo más claro si fuera necesario, es que de fondo en la silueta aparece un círculo, si son unidades de infantería, y aparece un cuadro para indicarnos que puede ser una unidad mecanizada, no blindada o blindada. Puede ser también camiones, pueden ser vehículos ciudadanos. Puede estar representado, como estáis viendo por aquí, con un cuadrado. Luego arriba a la izquierda tenemos, como podéis ver, aquí tenemos un 0, aquí tenemos un 3, y en el otro bloque, que lo voy a retirar, tenemos un 5. Eso hace referencia al número de identificación de la unidad. Es un número ID, por tener una referencia. Sí, evidentemente sirve para vincular ese bloque físico con su carta de unidad correspondiente, ¿vale? Y con su posición en el orden de batalla de cualquier escenario, ¿ok? Así que en este sentido, para eso he puesto estos dos bloques con esta carta en concreto específicamente, ¿vale? Que ya estáis viendo que es de milicianos, de un grupo ANS, ¿vale? Esto de todas maneras lo vamos a ver un poquito más en detalle ahora a continuación cuando terminemos con los bloques, pero lo he puesto de esa manera para que podamos cruzar esa información con la del supuesto escenario, donde, bueno, supuesto escenario no, en un escenario donde aparecería justo esta configuración que estamos viendo, ¿vale? Si nos centramos en la configuración de este escenario, que lo vamos a ver así también ahora en profundidad en este vídeo. Si os fijáis, bueno, está haciendo referencia, ya tenéis aquí la información que necesitamos, ¿vale? Nos está hablando que bueno, es Alianza Nacional Somalí, ¿vale? Son unas milicias, ¿ok? Estos son los que representan este escenario, que evidentemente ya estáis viendo que está representado también por la carta, ¿eh? Así que tener en cuenta que cada facción o cada ejército que aparezca en un escenario tiene su propia carta, vinculada a su vez, ¿vale?, a sus propios bloques, ¿ok? Como podéis estar viendo en este caso que he puesto específicamente para que podamos entenderlo. Bueno, y como estáis viendo aquí en el escenario, bueno, pues nos representa el evento, ¿vale? Que nos va diciendo información, ¿no? Prepara, por ejemplo, un mazo de 10 cartas de eventos de la ANS del escenario 5, ¿no? Son datos que nos van entrenando. Luego tenemos una serie más de información, que eso ya lo veremos más adelante, ¿ok? Y luego aquí lo que nos importa a nosotros es esto, ¿vale? Esta parte de aquí. Vamos a desgranar esto, que hace referencia o va vinculado tanto a la carta como a los bloques. Evidentemente en este grupo, que nos dice fuerza de impulso 2, nos está hablando de que hay 4 unidades, ¿vale? Yo he puesto únicamente 2, pero evidentemente serían 4, ¿vale? Serían 2 más. Vale, ¿cómo estaría formado esta milicia, este grupo 1 de milicia? Bueno, pues estaría formado por un jefe de sección, que en nuestro caso sí lo tenemos. Estaría formado después por 3 bloques de unidades de infantería. En nuestro caso solamente tenemos uno, que es el bloque 3. Lo estoy viendo aquí. Nos faltaría el bloque 2 y el bloque 4. Y luego el resto de información que nos da en la carta de la unidad nos está diciendo que son milicianos, por tanto es esta carta que estamos viendo aquí, la facción, como digo, de la Alianza Nacional Somalí, y luego también tiene, pues evidentemente, su bandera y su nombre, ¿vale? Que nos dice que son milicianos, como nos está diciendo aquí el despliegue del escenario. Sería la carta de unidades de la milicia, y luego ya simplemente nos indicaría el despliegue, dónde se irían desplegados estas unidades en el mapa, que eso ya lo veremos más adelante. Pero como estáis viendo, tenemos la vinculación completa. El escenario nos dice qué tipo de unidades desplegamos,
cogemos la carta y la carta a su vez, ¿vale?, nos dice la información o los datos que tienen los bloques que tenemos que desplegar según nos indica el escenario. Muy bien, vamos a hablar entonces ahora de el nivel de fuerza operacional, que eso está representado en el juego con las siglas de NFO, ¿vale? Estos son valores súper importantes y esto lo que viene a representar es, bueno, pues la fuerza que tiene la unidad, ¿vale? Tenemos 3 niveles de fuerza, que eso está mostrado en los bloques, ¿vale? Si os fijáis aquí en los bloques, en la parte superior tenemos tres marcas. Aquí a la derecha tenemos 2 marcas y abajo tenemos una marca. Eso representa la fuerza de la unidad. Evidentemente, a medida que la unidad vaya sufriendo daños, pues iremos dando vueltas a estos marcadores para ir marcándolos, ¿vale? De los 3 pasaríamos a los 2 y de los 2, evidentemente, pasaríamos a los 1. Bueno, el nivel 3 representa la plena capacidad, ¿vale? Cuando la unidad lógicamente está a su capacidad máxima, ¿vale? La unidad está al 100% de su factor operacional. Y luego tenemos el factor reducido, que es como lo denomina juego, operatividad reducida. Esto viene a representar que la unidad está tocada. Y luego finalmente tiene su nivel 1, que es la capacidad crítica de la unidad. Y luego ya cuando pierde sus 3 factores de capacidad, pues evidentemente la unidad queda eliminada. Y como ya hemos comentado, evidentemente antes de que las unidades sean localizadas, pues las unidades están ocultas, ¿vale? Esto representa la niebla de guerra en el juego. Bien, hasta ahí la información de los bloques. Yo pienso que con esto ya tenemos más que aclarado el tema de los bloques. Así que de los bloques ya podemos pasar. Vamos a centrarnos ahora una vez más en las cartas. Bueno, en el margen izquierdo de las cartas ya estáis viendo que tenemos una columna, ¿vale? Que evidentemente esto nos representa el bando, el color, ya sea verde o rojo. Luego tenemos el nombre de la unidad, ¿vale? Que en este caso ya estáis viendo, como hemos visto antes, que es ANS, ¿vale? Que son estas milicias que hemos visto, esta Alianza Nacional Somalí, ¿vale? Son unidades milicianas. País de origen, también tenemos la bandera que hace referencia, y el periodo de servicio, ¿vale? Que en este caso estáis viendo que es de los años 90 a hoy. Esa es la información que aparece aquí a la izquierda, esta columna, que es importante. Vamos a centrarnos ahora en la información que aparece aquí, ¿vale? En este caso, esta carta de milicias hace referencia a que cubre tanto a unas unidades de infantería como a unidades de jefe de sección. Por lo tanto, este cuadro hace referencia a las unidades de infantería y este cuadro hace referencia a jefe de sección. Vamos a desglosar lo que aparece en el cuadro de la infantería. Vale, como estáis viendo aquí a la derecha, arriba a la derecha, tenemos 3 circulitos. Esto hace referencia a la capacidad que ocupa esta unidad cuando puede ser transportada. ¿Vale? Por tanto, es la capacidad de transporte de la tropa, ¿ok? Dependiendo de la cantidad de números que tengamos, pues sabemos la capacidad de transporte que esto conlleva. Y aquí tenemos, aparte del nombre de la unidad, evidentemente, tenemos 2 filas. Tenemos la fila esta del AK-47 con el PKM, ¿vale? Y luego también tenemos otra fila con el RPG-7. Bien, si nos centramos en el cuadradito rojo con las letras, ¿vale? Esto nos indica, acordaros, la L representa a que son armas ligeras, ¿vale? Y la P representa que son armas pesadas, ¿vale? Muy bien, los simbolitos que tenemos aquí, como ya estuvimos hablando, ya sea la estrella de 7 puntas, los círculos, los cuadrados, ¿vale? Esto viene a representar la potencia de fuego y la distancia, ¿ok? Eso ya lo hemos estado comentando. En este juego la distancia se mide de 5, 10, 15 y 20 PE. Muy bien, la potencia de fuego que aparecen sobre estos símbolos, ¿vale? Está relacionada con el tipo de munición que se emplea, ¿vale? Que emplean las unidades que en ellas están representadas. Vamos a centrarnos, por ejemplo, en los círculos, como ya estoy hablando. Los círculos vienen a representar que puede emplearse únicamente contra infantería y vehículos sin blindaje, ¿vale? Por tanto, esta unidad de infantería tiene un factor de ataque de combate en una distancia corta, ¿vale? De 0 a 5 hexágonos, tendría un factor ofensivo de 7. Eso sí, únicamente podría, como digo, combatir contra unidades de infantería y vehículos blindados. Si, por ejemplo, el enemigo se encontrara a una distancia de 0 a 10 hexágonos, utilizaría el valor de 5, ¿vale? Para el combate. Y como digo, solo únicamente contra unidades de infantería y unidades de vehículos no blindados, ¿vale? Eso es lo que viene a representar el valor dentro del círculo. Como ya estuve comentando, la estrella de 7 puntas hace referencia al asalto cuerpo a cuerpo, al combate hexágono a hexágono. Si os fijáis aquí, nos está diciendo que estas unidades de infantería sí tendrían un factor de 8 de ataque cuerpo a cuerpo o asalto utilizando armas AK-47 y PKM, pero también nos está diciendo que las unidades estas de infantería no podrían realizar con el arma RPG-7 asaltos cuerpo a cuerpo.
¿vale? Te lo está indicando aquí porque, como veis, la C de 7 puntas no tiene ningún tipo de valor. Esta unidad de infantería de milicias, por ejemplo, no tiene ningún valor dentro de un cuadrado blanco. Vamos a coger otra carta para que podáis ver el ejemplo. Si, por ejemplo, cogemos la carta de la Unión Soviética, la infantería de la Unión Soviética, están armados con AK-47 y PKM, sí tienen valores dentro de un cuadrado, ¿ok? A diferencia de las milicias, que evidentemente no están preparados. ¿Qué representa esto? Bueno, pues estas unidades soviéticas, por ejemplo, sí podrían, ¿vale?, emplearse contra infantería, vehículos sin blindaje y vehículos blindados. Esa es la diferencia, ¿vale? Las milicias o las unidades de infantería solamente podrían contra unidades de infantería y vehículos sin blindaje, pero sin embargo las unidades soviéticas, estas unidades de infantería, sí podían emplearse contra infantería, vehículos sin blindaje y vehículos blindados, ¿vale? Esto es lo que viene a representar el cuadrado. Muy bien, y luego ya estáis viendo que la infantería de milicias, mientras use el RPG-7, nos aparece aquí unos triángulos, ¿vale?, con unos factores 5, 6 y 6. Esto lo que viene a representar es que puede emplearse contra cualquier objetivo, ¿vale?, ya sea cohetes, misiles o proyectiles. Podría estar utilizando contra cualquier objetivo, ¿vale? Cierto tipo de munición, como es lógico, se podría emplear para realizar impactos críticos. Ya también estáis viendo también que aparecen, ¿vale?, unas flechitas abajo. Estas flechitas representan el radio de área de efecto. Si, por ejemplo, aparece una barra, representa un PE, y si aparecen dos barras, pues representa dos PE, ¿vale? Como ya estáis viendo, tiene toda la información que necesitamos aquí. Bien, y ahora sí doy por finalizado el tema de la explicación de las características de los bloques y de las cartas, ¿vale? Yo pienso que ahora sí lo veo más apto para darlo por finalizado. Vamos a hablar ahora del tema de las cartas de eventos. Bien, como comenté en el vídeo anterior, estos son el otro mazo de cartas que tenemos, ¿vale? Son cartas de eventos que se juegan, pues dependiendo del escenario que estemos jugando, bueno, y de la situación, ¿no? Vamos a coger, por ejemplo, cualquiera al azar, esta misma, para que podamos explicar el tema de los eventos. Bien, la primera información que tenemos es el título del evento, ¿no? Por ejemplo, aquí no hay ninguna otra ruta, ¿no? No hay ninguna otra ruta. Y veis que el texto está en negro. Eso representa que el evento o que la carta puede guardarse y jugarse en cualquier momento. El jugador decidiría cuándo. A diferencia de este otro evento, que como estáis viendo, el título aparece en rojo. Y esto ya lo que nos indica es que el evento debe jugarse inmediato. Así que siempre que aparezca un texto de título en rojo, la carta debe jugarse de inmediato. En este caso sería, ahorrar munición y juégala de inmediato, como bien está indicando. Luego es bastante sencillo. Lo único que tenemos aquí es la descripción del propio evento, el texto de cada carta. Entonces eso es una cosa obvia. Luego tenemos una serie de notas que puede ser que aparezcan también. Y luego lo importante que tenemos aquí, que sí tenemos que tener en cuenta, es el escenario en que la carta se emplea, ¿vale? Por ejemplo, en este caso estamos viendo que esta carta de ahorra munición únicamente se emplea en el escenario número 2, pero la carta de no hay ninguna otra ruta se juega en el escenario 1, en el escenario 3 y en el escenario 5 y 6, ¿vale? Esta es la información que tienen las cartas, no tiene más. Muy bien, pues llegamos ahora al momento en el que vamos a empezar a hablar ya, como siempre hacemos, de la secuencia de juegos de este Urban Operation, ¿ok? Así que nada, empezamos. Os recuerdo, Urban Operation se divide en turnos, ¿vale? Y cada turno representa unos pocos minutos, como ya estuve comentando en el vídeo anterior, ¿vale? Cada turno se divide en 3 fases principales, eso es lo fundamental aquí, que se repiten una detrás de otra hasta que el escenario termina, que normalmente suele ser cuando cumplen ciertos turnos de juego. Vamos a ver, por lo tanto, cómo se estructura un turno, ¿vale? Como digo, son 3 fases principales. Vamos con la fase inicial, que es donde preparamos el turno para jugar, ¿vale? Donde se ven los eventos, las misiones, los apoyos, en fin, se deja todo estructurado. Luego está la fase de impulsos, que los impulsos es el momento en que las unidades toman acción. Los jugadores, por ejemplo, activan pues su fuerza. En este caso, pues podríamos activar a las unidades, ¿vale? ¿De qué manera? Bueno, pues realizando movimientos, combates o reacciones, ¿vale? Esas son las maneras que tenemos de activar a nuestras unidades en la fase de impulso. Y luego ya la fase final, que sería la tercera, es cuando limpiamos los marcadores y preparamos el siguiente turno. Como ya estáis viendo, son 3 fases bastante simples: inicial, de impulsos y final, ¿vale? Pero eso sí es cierto que dentro de cada fase, sobre todo en la fase de impulsos, bueno, pues tenemos un desarrollo bastante interesante. Así que vamos a ir viéndolo poco a poco. Bien, hablemos de la fase 1, la fase inicial, que como digo, esto ocurre al principio de cada turno, ¿vale? Y es el momento de poner en orden el campo de batalla antes de que empiece la acción. Vale, lo primero que hacemos es que ponemos los bloques
a cubierto, ¿no? Por decirlo de alguna manera, o ocultamos los bloques, mejor dicho. Aquí, en ese sentido, todos los bloques que no hayan sido contactados por el enemigo, ¿vale? O que no estén en contacto con el enemigo, vuelven a ocultarse una vez más, ¿ok? Ocultado, como estáis viendo, tenemos los bloques, en este caso, los bloques rojos, ¿no? Si, por ejemplo, nosotros no tenemos contacto sobre enemigos, pues evidentemente volvemos a poner otra vez los bloques boca abajo. Vale, el siguiente paso es el movimiento de los civiles, ¿vale? Esto sí es verdad que es una regla avanzada, pero bueno, en este caso los civiles pueden moverse en este juego, o incluso pueden hasta disparar, ¿vale? Esto ya lo iremos viendo, pero hay marcadores como estos que estáis viendo por aquí, que yo los tengo inicialmente ocultos, pero hay marcadores que representan pues a civiles, mira, como este ejemplo de aquí. Este ejemplo de aquí nos está representando a unidades civiles, ¿vale? Y los civiles, como digo, pues también tienen actividad en este juego, incluso nos pueden atacar. Vale, el paso tercero, esto no lo hemos comentado y lo vamos a comentar ahora aquí, es comprobar la estabilidad de, bueno, unas siglas que son AEI/UMO. Vamos a hablar de esto, a ver esto qué es lo que significa. Muy bien, vamos a hablar ahora de los artefactos explosivos improvisados, ¿vale? Estos suelen ser bombas caseras, para que tengamos más o menos una idea, ¿vale? O munición sin detonar, ¿ok? Pequeños obuses, granadas, en fin. Ese tipo de historias que pueden activarse, pues, lógicamente, cuando cruzamos cerca de ellos, ¿vale? Eso también está representado en el juego. En este caso ya estoy viendo que es este marcador que veis aquí, que pienso que se ve perfectamente. Este marcador normalmente suele estar oculto, que es como yo lo tenía al principio, ¿vale? Suele tener este símbolo de interrogación y bueno, nosotros cuando pasamos cerca, bueno, pues es posible que este marcador se detone. Como digo, este marcador representa exactamente dos cosas, ¿vale? Que he dicho, las iniciales A y I, que es artefacto explosivo improvisado, o UXO, que es munición sin detonar. Aunque sean dos cosas distintas, en el juego se trata de la misma manera, ¿vale? Representa, como digo, únicamente esta ficha y representa pues las dos posibilidades de explosivos. Vale, vamos a ver cuándo se activa, cuándo se revelan estos marcadores. ¿Vale? Un marcador de esto puede revelarse volteándose, evidentemente. Una vez que nosotros lo activamos, lo volteamos y ya está activado. Pero ¿cómo se revela en estos casos? Bueno, pues normalmente por un reconocimiento, ¿vale? Que las unidades hagan reconocimiento, o por efecto de un arma, ¿vale? Que es posible que nosotros incluso disparemos y que, bueno, pues una misma explosión, una misión de apoyo puede hacer que estos explosivos se detonen. Y evidentemente porque un bloque se mueve adyacente a él, ¿vale? Si nosotros, por ejemplo, nos movemos en esta dirección, es posible que este marcador, si no está detectado, pues se pueda detonar. Vale, tenemos que tener presente que una vez que nosotros activamos esto, o sea, cuando se revela este marcador, normalmente el juego nos indica que no explosiona de repente, inmediatamente. En este sentido, el manual nos dice que una ficha, este tipo de ficha revelada por defecto de un arma, no explota inmediatamente, ¿vale? Solo se voltea y queda visible para que los jugadores evidentemente lo vean. Otra cosa es que, como digo, si una unidad entra adyacente. Pero hay una excepción importante, que es si un bloque entra justo en donde se encuentra el proyectil localizado, ¿vale? O sea, se viene a decir como si nosotros, por ejemplo, lo pisáramos. El proyectil automáticamente se detona. Bien, estos proyectiles, como he dicho, exceptuando el caso excepcional que acabo de comentar ahora mismo, esto se comprueba la detonación en la fase inicial de los turnos siguientes, ¿vale? Aquí es donde entra en juego la regla que vamos a mirar ahora en detalle. Esto, como comento al principio, estamos en la fase inicial, de las tres fases, la fase inicial, ¿vale? Entonces, en este caso sería cuando el jugador, normalmente el que tiene la iniciativa, revisa todas las fichas que tengamos activadas de estos marcadores. El procedimiento es que por cada marcador de estos que tenemos, lo que tenemos que hacer es tirar un dado. Aquí es donde ya empiezan a entrar los dados en juego. El chequeo es bastante simple, ¿vale? Cogemos lógicamente un dado de 10 y tiramos. Si el resultado es de 0 a 3, el proyectil o el objeto que tenemos ahí explota, se detona inmediatamente. Vale, de un 4 a 9 no explota, ¿vale? Así que la ficha permanecería en su sitio y se volverá a comprobar en la fase inicial del siguiente turno. Vale, ¿qué pasa cuando explota este tipo de marcador? Bueno, pues evidentemente tiene unos efectos inmediatos, ¿vale? Lo primero que hacemos es que aplicamos un -1, un NFO, a todos los bloques y fichas de civiles que se encuentren en una distancia de hasta 2 PE del punto de explosión. Por lo tanto, si nosotros, por ejemplo, imaginemos que tenemos esta situación, ¿vale? Tenemos una unidad que se encuentra adyacente y otra unidad que se encuentra a 2 hexágonos, vale, pues esta explosión generaría evidentemente daños en estas unidades que tenemos aquí y perderían un NFO, ¿vale? Así que si, por ejemplo, nosotros tuviéramos, bueno, pues 3 pasos,
pues pasaríamos evidentemente a tener 2. Vale, ese sería el efecto inmediato. Después de la ficha sería ya eliminada, ¿no? Porque ya, lógicamente, ha cumplido su objetivo. Y luego tenemos unos casos especiales, que son los temas de los restos, ¿no? Si era una ficha de restos de vehículos, por ejemplo, no se retira. Esa ficha permanece como un obstáculo, ¿vale? Puede explotar de nuevo en turnos posteriores, ¿ok? Se reconoce o entiende el juego que, bueno, ese vehículo que hemos encontrado, pues bueno, pues tiene todavía, aún después de una explosión, tiene el resto de chapa, pero aparte de eso tiene posibilidad de que pueda volver nuevamente a explotar, ¿vale? Bueno, bien, también tenemos la posibilidad real de poder eliminar, ¿vale?, uno de estos objetos. En el juego nos marcan 3 posibilidades, ¿vale? Está evidentemente el reconocimiento de distancia, en este caso si un bloque de reconocimiento, o sea, un francotirador o un JF lo identifica a una distancia, que puede ser en este caso hasta 10 hexágonos, hasta 10 PE, puede provocar su detonación, ¿vale? Desde esa distancia. Supongamos que, por ejemplo, un francotirador localiza el objetivo y, bueno, pues evidentemente haciendo fuego contra el objetivo podemos hacer que explote, ¿vale? Esta distancia no puede ser mayor a 10 hexágonos, o como en el juego se dice, a 10 PE. Para ello también tendríamos que realizar una tirada de estabilidad del arma. En fin, esto lo tenemos que ver un poco más adelante, porque todavía no hemos llegado a ese punto, ¿no? Pero bueno, que sepáis que existe la posibilidad de que podamos destruir estos objetivos. Otra de las opciones que nos da el juego es el tema de, bueno, pues la acción que pueden realizar los ingenieros, ¿vale? Una acción de ingenieros, bueno, pues con un bloque de ingenieros puede realizar una acción de detonación. En esta situación es sencillo, porque el ingeniero, únicamente colocándose adyacente al explosivo, bueno, pues puede conseguir detonarlo directamente. Pero como digo, tienen que ser ingenieros, ¿vale? Tienen que ser bloques con unidades de ingenieros. Como digo, al hacerlo se elimina de manera controlada y automáticamente se aplican los efectos de la explosión. Por lo tanto, un -1 en NFO en un radio de 2 PE. Vale, esta regla es bastante interesante porque el ingeniero puede hacerlo explotar, como estoy diciendo. Eso es una explosión controlada, pero sí es verdad que genera un -1 un -1 en el NFO, en un radio de 2 hexágonos, ¿vale? Imaginemos que, por ejemplo, el ingeniero es esta pieza de infantería que tenemos aquí, bueno, pues va a generar una explosión en un radio de 2 hexágonos. Eso sí, el ingeniero se queda libre del impacto, ¿vale? Supongamos que tenemos una unidad enemiga aquí, por ejemplo, y el ingeniero hace detonar este explosivo. Vale, pues 2 hexágonos de radio. Las unidades que estén dentro de esos 2 hexágonos van a sufrir el impacto de un -1 en el NFO. Pero el ingeniero, evidentemente, se queda libre de esa explosión, ¿no? Ya se supone que las tropas ingenieras, bueno, pues están de alguna u otra manera protegidas contra este tipo de explosiones. Y luego la tercera posibilidad que tenemos de evitar estos explosivos, pues lógicamente es evitándolo, ¿vale? También existe esa posibilidad. La táctica más sencilla en este caso sería no pisar el hexágono donde está la ficha, y así evidentemente evitamos la explosión, ¿no? Pero bueno, supone que en el juego nos veremos en alguna que otra situación en la que no tendremos manera posible de poder evitar ese tipo de historias. Bueno, lo que está claro que en estas situaciones, o sea, los líderes, ¿vale? Los líderes sí es verdad que van a tener una importancia para ver cómo gestionan estas situaciones, ¿no? Porque claro, ahora mismo porque estamos viendo un ejemplo que no tenemos una acción, ¿no?, en juego, ¿no? Pero si nos ponemos a pensar un poco las posibilidades que tenemos de encontrarnos en una partida, pues existe la posibilidad de que nos veamos en muchas situaciones donde vamos a tener un dilema, donde vamos a tener un problema para tomar decisiones. La verdad es que sí, si nosotros supongamos que en este ejemplo estamos obligados a pasar por esta calle porque tenemos que limpiarla, es una orden que tenemos, por ejemplo, y tenemos este tipo de marcadores que exactamente tampoco están activados, tampoco sabemos qué realmente es lo que tenemos, bueno, pues realmente vamos a tener un problema, ¿vale? Porque necesitamos pasar por aquí obligatoriamente, tenemos tropas enemigas que tampoco sabemos si son tropas enemigas, y a su vez tenemos obstáculos en la carretera que tampoco sabemos exactamente qué es hasta que no los detectemos. Entonces, realmente el juego sí va a llegar un momento en que te va a generar una situación en la que tienes que, bueno, pues tomar ciertas decisiones. Por lo tanto, es bastante estratégico este tema. Bien, y de esta manera vamos a terminar con este segundo vídeo tutorial de este
Urban Operation, ¿vale? Juego que, como estoy comentando, está teniendo una gran aceptación, así que perfecto, porque la verdad es que es un juego chulísimo. Acordaros que para julio, a primeros de julio, bueno, a mediados de julio vamos a tener una entrevista con el diseñador, que no se os olvide. Y aparte de que también estará invitado, como ya he comentado, también tenemos invitado a esa entrevista a Luis de Dracoidea, ¿vale? Donde vamos a comentar, pues bueno, pues cómo se puede llegar a crear un juego de este tipo y que también Luis de Draco pues nos cuente qué viene en futuro. Así que sin más, gente, un saludo y seguimos en contacto.